Buenos días, hoy 29 de diciembre del año 2024 vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual cristiana, cuyo tema es Mirando hacia adelante en la adoración, es la sesión 5. El post que aparece en la portada es el que aparece también en el material de Lightwave de la Asociación Bautista del Sur de aquí de Estados Unidos. Cabe decir que hemos utilizado este material como referencia. Y lamentablemente muchas iglesias no tienen ya escuela dominical. ¿Por qué? Porque es inquietante, porque no es cómoda, porque lo que busca es verdaderamente discipular. Y muchas iglesias no quieren discipular, sino simplemente estar de espectáculo para que pudieran ir más gentes. Pero no es discipular. Y la misión que Jesucristo nos encomendó es formar discípulos. Muy bien. Dice en la versión que es español es igual: Jesús es el Señor y merece nuestra adoración. Sí, adoración, porque para los cristianos Jesús es también Dios. La mayoría de las iglesias hacen todo lo posible para ofrecer comodidad en el culto. Eso no está mal, necesitamos tratar de eliminar cualquier obstáculo que los creyentes puedan tener para poder adorar. Contamos con espacios climatizados. Vamos a poner el post que tiene también el material. Climatizados. ¿Dónde vamos? Dice transmisión, ¿dónde está? Pueden tener, ¿dónde está con el culto? Eso no es de... Contamos con espacios climatizados, estacionamientos preferenciales para adultos mayores, visitas y futuras madres. A menudo hay café disponible en el vestíbulo y desde la pandemia muchas iglesias ofrecen la opción de una transmisión en vivo para que las personas puedan unirse desde la comodidad de su hogar. Es fácil olvidar que hay personas al otro lado del mundo que arriesgan sus vidas para adorar con otros creyentes. Ellos necesitan planificar su salida y un poco de astucia para estar en la iglesia. Algunos no disfrutan del acceso a la Biblia, se pasan fragmentos de Biblias que rescataron de la última confiscación que sufrieron de las autoridades en el pueblo, como por ejemplo en Cuba o no se diga Corea del Norte, etc. Podríamos adorar con comodidad, facilidad y conveniencia, pero somos una pequeña minoría en la larga historia de la iglesia que adoradora incluyen a los Reyes Magos que hicieron el arduo viaje para arrodillarse a los pies del niño Jesús. No dice la Biblia que sean reyes, de hecho nada más habla de magos. Eso lo vamos a analizar en el contexto. Muy bien, vamos ahora a comenzar con nuestra parte bíblica. Mateo 2 del 1 al 6, visita de los sabios. Después de que Jesús nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, literal magos, procedentes del oriente. A ver, ya está, ahí va el 2, acá está el 2, bueno. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse alternativo en el oriente su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Miqueas 5:2.
Miqueas es de los profetas llamados menores, no porque sean en su momento de menor calidad, sino porque sus textos son más breves. Pero sin embargo, como vemos, son fundamentales para, en este caso, para determinar el lugar de nacimiento del Mesías. Esa sería Belén. Entonces no era una gran ciudad, de hecho era un caserío, no tendría más de 30,000, de 3,000 o 10,000 personas las que habitaron allí. Vamos a ver ahora el contexto. Primero, ¿qué es la Epifanía? En el diccionario bíblico ilustrado Holman, de varios autores, editorial Holman, nos dice que este término significa aparición o manifestación. En el cristianismo occidental, la fiesta de la Epifanía se celebra el 6 de enero y es la manifestación de Cristo a los gentiles. Esto con la llegada de los magos para ver al niño Jesús. Mateo 2, del 1 al 12. Los 12 días entre Navidad y Epifanía han sido llamados los 12 días de la Navidad. En el cristianismo oriental es una celebración del bautismo de Jesús, un reconocimiento a la manifestación a la humanidad como Hijo de Dios. Mateo 1, del 9 al 11. En los primeros siglos, antes de que se conmemorara la Navidad, la Epifanía celebraba tanto su nacimiento como su bautismo. En el libro Jesús de Nazaret, Vida, Enseñanza y Significado de Samuel Pagán, editorial CLIE, nos dice que Herodes se sintió amenazado por el nacimiento de un niño que era reconocido internacionalmente como el futuro rey de los judíos. Como respuesta ordenó la matanza de todos los niños que hubieran nacido en Belén. Eso se conoce como la matanza de los niños inocentes, Mateo 2, del 16 al 18. Se relaciona con una profecía de Jeremías, Mateo 2:18, Jeremías 31:15, que alude a las angustias, sufrimientos, lamentaciones y los gemidos por un grupo de niños que habían perecido. Y también se relaciona con el intento de muerte de los hijos de los judíos que ordenó el faraón en Egipto. Se estima que había en Belén entre 15 a 30 niños menores de 2 años de edad que fueron ejecutados por el homicida jerarca. Herodes era cruel, arrogante, inmisericordiante, déspota, temperamental, agresivo, implacable, criminal y violento. Yo conozco varios Herodes. Como por ejemplo, unos días antes de morir, mandó ejecutar a su hijo mayor, que le sucedería en el trono. Ordenó quemar vivos a los estudiosos judíos que habían destruido un águila de oro que representaba al Imperio Romano, que se ubicaba en el Templo de Jerusalén. E incluso ordenó la ejecución de 2 hijos que tenía con su esposa preferida. Jesús se libró porque se ordenó que fuera a Egipto. Mateo 2, del 12 al 15. Caravanas, el otro aspecto. En la enciclopedia Holman nos dice que eran un grupo de mercaderes que cruzaban el desierto o regiones hostiles con una recua de animales de carga, Génesis 37:25, Jueces 5:6, Reyes 10:2, Job 6:18-19, Isaías 21:13. Palestina se encontraba sobre la principal ruta entre Egipto y Arabia y Mesopotamia, y muchas caravanas cruzaban por allí. Los 3 reyes magos, como se dice, la realidad es que no sabemos si eran 3, tuvieron que haber venido en una caravana, porque si iban solamente 3 personas, pues los iban a masacrar en el camino. Entonces estamos viendo que en la lógica de ese tiempo tuvo que haber habido una caravana que venía posiblemente desde Persia. 3 magos. En el diccionario enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Versosa nos dice que en el Evangelio de Mateo se habla de unos magos de Oriente que vinieron a adorar a Jesús de Belén. Mateo 2, 1, 7 y 16. Al principio no se determinó su número. En el siglo II se les presentaron como 2. En las catacumbas romanas eran 4 o 6. En las iglesias de Siria y Armenia se defendió la docena de magos por considerar que preconfiguraban a los 12 apóstoles. Para la iglesia copta, la de Egipto, serían 60 y citaban los nombres de más de una docena de ellos. Orígenes fue el que consideró que eran 3.
Orígenes es un gran pensador de los primeros 2-3 siglos del cristianismo, por los regalos que dieron. Este es el primer cuarto del siglo III. En el siglo IV, de modo progresivo, comenzó a prevalecer el número de 3. Durante los 2 primeros siglos fueron llamados magos, no reyes. Idea que vendría después. Como la práctica de la magia está prohibida por los textos bíblicos, el sentido de mago se consideró peyorativo y por ende no agradó designarlos así para quienes fueron a adorar al niño Dios. Su destino tras la adoración es incierto. Mateo dice que regresaron por otro camino a su país para burlar a Herodes. Otros afirman que fueron discípulos de Santo Tomás, otros que fueron consagrados obispos y fueron martirizados y muertos en el año 70 después de nuestra era. Lo relevante es que el nacimiento fue anunciado por una estrella en Oriente, un fenómeno astrológico inicial que atrajo a los magos e hizo que vinieran a adorarlo. ¿Cómo era esa estrella? No lo sabemos. Quizás era como una especie de faro que les fue guiando a través de los caminos. No creo que sea un ovni que estaba en su momento guiando la ruta. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que era totalmente milagrosa, inusual. Por eso, gente conocedora de todo el cielo, de todas las estrellas, como eran esos sabios de Oriente, por lógica la siguieron, porque entraña una señal, en este caso, del nacimiento del Mesías. Versículo 1. En el libro El Evangelio de Mateo de Brian J. Bailey, editorial Sion Christian Publishers, nos dice que Herodes murió en el año 4 antes de nuestra era, un año después de que nació Jesucristo. Algunos dicen que eran 2, y cumplió la profecía de Miqueas 5:2, que había vaticinado que allí nacería el Mesías. Belén era un lugar de la tumba de Raquel, esposa de Jacob. Allí Ruth se casó con Booz. También se le llamó la ciudad de David, y Mateo buscó señalar a Jesús como el gran hijo de David. Belén significa casa de pan, y al nacer allí, el Mesías es el pan de vida, como un tipo de maná que Moisés dio al pueblo. Juan 6, 31 al 33. Incluso Jesús se definió a sí mismo como pan de vida. Juan 6, 35. Es uno de los 2 yo soy del Evangelio de Juan. En el libro de Mateo de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, complementando, nos dice que Belén estaba situada a 8 kilómetros al suroeste de Jerusalén, cercano a la vía entre Jerusalén y Hebrón. Allí vivió David, 1 de Samuel 17, 12, 15, 26 y 28. En ese lugar se le ungió como rey de Israel, 1 de Samuel 16, 1, 4 y siguientes. Había otro Belén en territorio de Zabulón, Josué 19:15, a 11 kilómetros del noroeste de Nazaret. Herodes era idomeo. Fue nombrado rey de Judea en el año 37 antes de nuestra era. Mago se designa a una tribu de los medos que estudiaban las estrellas. Luego se usó para designar a los sacerdotes de Meda y Persia. Orígenes los llamó caldeos, como Daniel 2:2, 10, 27, 4, 7, 9, 5, 7 y 11. Eran los sabios de los antiguos persas o medos. Para este autor, su llegada se produjo entre el nacimiento y la purificación en el templo. No creo, por más adelante vamos a ver cuánto tendrían que haber tardado para que se diera esto. Entre los 40 días siguientes al nacimiento, los magos eran gentiles. El nacimiento de Jesús pasó desapercibido para los judíos a pesar de los acontecimientos que tuvieron lugar en Belén, como relata Lucas en su Evangelio. Pero se interesó a gentiles que esperaban al Rey de Reyes. Los que por conocimiento debían de estar más apercibidos, lo estuvieron menos. Lo ignoraron. El Verbo de Dios vino al mundo y fue un desconocido para el mundo judío, pero vino también a los suyos y los suyos no lo conocieron. Juan 1, 10 y 11. Mejor fue para los sabios de Oriente. Versículo 2. En el libro de Bailey,
Heródoto dijo que los magos vinieron de Persia. Eran célebres por sus conocimientos de medicina, ciencias naturales y astronomía. Hubo una estrella inusual en el firmamento. Aunque fuera de la Biblia no existe registro de ello. En el libro de Pérez Millós dice que los magos impactaron por la pregunta de ¿dónde está el rey de los judíos? Era anunciado por una estrella que habían visto en el oriente y venían a adorarlo. Se dirigieron a Jerusalén, creían que posiblemente estaba en un palacio o templo, pero nadie podía decirles dónde estaba, lo que los sorprendió. La estrella pudo haber sido de especial brillo. Otros piensan que era Júpiter, que se asociaba con el nacimiento de reyes. Otros hablan de conjunción de Marte, Saturno y Júpiter. Otros posiblemente la aparición de un cometa. En la profecía se anunciaba que saldría el sol de justicia, Malaquías 4:2. También se levantaría la estrella de Jacob y se levantaría el cetro de Israel, Números 24:17. O de las profecías de Daniel 9:25. La realidad es que Dios les dio la noticia a través del lenguaje que conocían mejor, que era el de las estrellas. Su propósito era rendir pleitesía, adoración a Dios. Y esto demuestra que no están solo reservados a los judíos, Juan 4:26. Los adoradores son los que llegan al conocimiento de quién es Jesús y se postran ante Él, reconociéndolo como Mesías y Rey. Muchos no adoran a Jesús, no lo consideran que sea Dios hombre, y por lo tanto no son cristianos. En el libro de Bailey, versículo 3, nos dice que la razón de tal turbación era así que se creía que de Judea saldrían hombres que gobernarían al mundo. Incluso lo afirmó Suetonio, que era un historiador romano. Tácito, otro historiador, decía que en Oriente y Judea crecerían poderosamente y asumirían el gobierno del mundo. Incluso Josefo, que era un historiador judío, decía que en Oriente y Judea crecerían, dijo que entre los judíos se levantaría uno que gobernaría el mundo. Entonces, al traer esos extranjeros esa noticia, estremeció a Herodes y al pueblo de Jerusalén. Para Pérez Millós, Herodes no desconocía las profecías del Antiguo Testamento sobre el rey prometido Israel. Esa esperanza mesiánica era el alimento para su pueblo en las etapas de su historia. Herodes estaba aterrorizado porque era una amenaza a su condición real. Recordemos que ni él era judío, era idumeo, de los edomitas, por cierto. En el libro de Bailey, versículo 4, nos dice que Herodes no era judío. Relacionó esas expectativas mesiánicas con el nacimiento de Cristo. La razón era la profecía de Daniel 9:25-26, que señalaba que su nacimiento se realizaría en ese periodo. En el libro de Pérez Millós, Herodes convocó a todos los eruditos de la Escritura. Esto es sacerdotes, escribas, integrantes del Sanedrín y maestros, para que le dijeran dónde iba a nacer el Mesías. Esto entraña que sentía odio por cualquier opositor y tenía la intención de buscar eliminarlo, como lo había hecho con sus propios familiares. Era un psicópata, Herodes. Versículos 5 y 6. En el libro de Bailey le informaron que el lugar de nacimiento sería en Belén, de Judea, como lo dijo el profeta Miqueas 5:2. Más tarde en su vida y ministerio los judíos rechazaron a Jesús, asumiendo que había nacido en Nazaret, sin tener en cuenta que Belén había sido su verdadero lugar de nacimiento. Pérez Millós complementa diciendo que la ciudad de Belén estaba a 8 kilómetros de Jerusalén y allí nacería el rey de los judíos. La estrella los había guiado a ese lugar. Los magos no pensaron que su lugar de nacimiento fuera un humilde mesón de una aldea perdida de Palestina, cercana a la capital del reino. Belén era pequeña en población, pero grande porque allí nacería el guiador de todo Israel. Vamos a ver dónde está Belén.
Aquí estaría en esta parte, estaría Nazaret más o menos a esta altura del oriente. Esto no se alcanza a ver, pero estaría muchísimo más para allá, serían 2000 kilómetros. Y aquí estaría, en esta parte, junto al Mar Muerto, estaría Belén. También acuérdense de Hebrón, porque más adelante se va a referir. Pero aquí podíamos ver en su momento al Mar Mediterráneo, y aquí está el Mar Muerto. Muy bien, ya sabemos dónde estaba Belén. También arriba de Belén está Jerusalén. Está cerca relativamente, como ya dijimos, de 8 a 10 kilómetros. Muy bien, vamos a continuar. Desglose. Se acostumbra que los dignatarios visiten a los nuevos gobernantes. Nos han mal informado que solo 3 magos hicieron el viaje, no sabemos cuántos. Eran astrólogos e intérpretes de sueños que servían a los reyes. Herodes el Grande era un villano de principio a fin. Era celoso, vengativo y conspirador. Y en medio de todo esto, Dios envió a su Hijo. Todo esto es parte de un plan mucho mayor. Mateo refiere a la profecía de Miqueas, versículo 6. Podemos estar en el ojo de un huracán y al mismo tiempo en el centro de la voluntad de Dios. Herodes era un político, no teólogo. Llamó a los sacerdotes y escribas para averiguar dónde nacería el rey profetizado. La respuesta sería en Belén. Los consultados no dieron un paso hacia allá. Se llenaron la cabeza de conocimiento, pero una pizca de adoración. Tenían apariencia de piedad, pero negaran la eficacia de ella, según de Timoteo 3:5. Estos escribas y religiosos no están extintos. Muchos pasan tiempo debatiendo sobre teología y profecías, pero no buscan a Dios, porque aunque Jesús estuviera a pocos kilómetros de distancia. Y en efecto, no se busca a Jesús. Se prefiere el festival, se prefiere el baile, se prefiere la comida, se prefiere el desayuno, pero no se busca a Jesús. Y menos conocerlo más a través de una escuela dominical. Hay muchas iglesias que ya toman eso como normal. Vamos ahora a las preguntas. La primera, ¿cuál es el punto más lejano que has viajado para ver a alguien especial? Bueno, pues a alguien especial, pues yo diría que de aquí ha sido cuando en su momento me titulé en el seminario de la maestría, pues está a 10 horas de donde vivo. Y afortunadamente mi esposa pues vivía en la misma ciudad que yo, entonces no fue tan difícil ni tan lejos el que nos encontráramos. ¿Qué fue lo primero que te motivó a adorar a Jesús? Conocerlo. No podemos adorar algo si no lo conocemos. Si usted realmente no conoce y no lo toma a Jesús como su Señor, pues no lo va a adorar. ¿Por qué? Porque no lo conoce. ¿Quién es esa persona? Pero teológicamente, para poderlo realmente llamar Señor, lo necesitamos conocer. ¿Lo conocen muchos? No. Es más, no quieren conocerlo. Si no, por eso no hay escuelas dominicales. Mateo 2, del 7 al 8. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan, infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. ¿Ustedes creen que lo quería adorar? No. Más adelante vemos. Versículo 16. Cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Esto significa que la estrella apareció por lo menos 2 años antes de que llegaran los sabios a Jerusalén.
Entonces Jesucristo habría nacido entre 1 y 2 años antes de ese acontecimiento. Por eso es muy difícil que hubieran llegado en el tiempo de los 40 días, como lo dijo Pérez Millós. 17. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. 18. Se oye un grito en Ramá, llanto y gran lamentación. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que ser consolada. Sus hijos ya no existen. Jeremías 31:15. Ramá está todavía más al sur, rumbo a Egipto, y lógicamente es una profecía que hace denotar la masacre que sufrieron esos inocentes. ¿Por qué los mató Herodes? Por miedo. Y porque las personas que tienen a veces el poder lo utilizan para masacrar a los inocentes. Esa sería una representación de cómo mataron a los niños. Contexto, versículos 7-8. En el libro de Bailey, Herodes le dijo a los magos que fueran a Belén y le informasen dónde estaba el niño para que él pudiera adorarlo. Pero una trampa, porque si llegó al trono fue por intrigas y no lo perdería por un niño. Era una investigación hipócrita, ya que bajo ninguna circunstancia Herodes iba a reconocer que el bebé era el Mesías esperado. Pérez Millós dice que Herodes buscó saber desde cuándo había aparecido la estrella y para ello interrogó a los magos. Y al conocer el lugar donde nació el niño y la fecha en que apareció la estrella, podría tener idea de la edad del niño. Herodes envió a los magos a Belén para que investigaran y diesen con el lugar donde nació Cristo. Versículos 7 y 8. Y cuando lo supiese se lo hicieren saber para supuestamente iba a ir a adorarlo. Jesús dijo que los judíos eran hijos del diablo, porque buscaban matarle como lo hacía su padre. Juan 8:44. Satanás busca eliminar al Mesías para evitar que lograra completar la obra a la cual había sido enviado. Y sabía que su triunfo sería su derrota definitiva. Génesis 3:14. Y desde aquí utilizó a los líderes judíos para impedir cumplir el programa de Dios. Entonces, Herodes era hijo del diablo. Versículo 16. Para Bailey, Herodes usurpó el trono de Israel. No tuvo paz en toda su vida, vivió en constante temor de que alguien le quitara su trono. Aún al final de su vida mandó matar a todos los bebés menores de 2 años de Belén y sus alrededores, por el temor de que un niño le arrebatara su trono. Y es claro que lo que tomó ilegalmente jamás daría paz y felicidad al ladrón. Para Pérez Millós, al verse burlado por los magos, reaccionó violentamente y entonces buscó quitar de en medio al recién nacido rey. Por eso envió matar a los niños menores de 2 años, entre los cuales estaría Jesús, y no solo a los de Belén, sino también a los de los poblados cercanos. Herodes tenía 70 años, no le podía hacer daño a un niño, pero decidió terminar con todos los niños inocentes, que serían como 20 o 30 niños. Versículos 17 y 18. Para Bailey, con esa masacre se cumplió lo que había profetizado Jeremías 31:15. Raquel está sepultada en Belén, sobre la ruta a Jerusalén. El profeta dijo que de forma poética que el llanto de Raquel se oyó hasta Ramá, que está a unos 10 kilómetros, unas 6 millas, al noroeste de Jerusalén, desde una colina donde puede verse el mar Mediterráneo. Ramá está a 25 kilómetros de dicho mar. Para Pérez Millós, esos lamentos de las madres por los niños asesinados cumple la profecía de Jeremías. Ramá está a unos 10 kilómetros al norte de Jerusalén y se usó para concentrar a los cautivos que iban a Babilonia. Jeremías 41. Raquel, madre de José y Benjamín, como si estuviese viva, se le presenta llorando desconsoladamente por los seres asesinados. Desglose.
Consumido por los celos y el ansia de poder, Herodes quería apagar la amenaza que representaba a Jesús. Primero, buscó destruir a cualquiera del que se sintiera amenazado. 2. Herodes mandó matar a niños inocentes para beneficio personal. 3. Herodes cree que no es culpable, siempre y cuando la espada no esté en su mano, pero él la mandó matar. 4. Herodes miente a los transeúntes desprevenidos con la esperanza de que hagan su trabajo. 5. Herodes no estaría satisfecho porque su estómago no está lo suficiente lleno para la violencia. Era un psicópata. El espíritu de Herodes está entre nosotros hoy. Aunque no escuchamos el gemido de las madres ni el ruido de las espadas, está en las fábricas de abortos. Aquí sí no sé qué significa. Las salas de licitaciones, los burdeles del tercer mundo, y también en los del primero, y los pasillos de los órganos de gobierno. La matanza de inocentes parece un holocausto muy antiguo. No por no tener fotografías o videos, no descarten el genocidio, que no escuchen a las madres en luto o a los huérfanos. No significa que no existan. No conocemos estos horrores, pero están ahí. Herodes ordenó a sus secuaces que mataran a todos los niños menores de 2 años en Belén, y ya dijimos que en poblados cercanos. Su brutal gobierno no demostró piedad. Esta injusticia encontró su lugar en la larga y trágica historia de sufrimientos del pueblo de Dios. Identificar el espíritu de Herodes cuando se cuela sigilosamente en nuestras vidas. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué el mal? Debemos mirar el amplio arco de la historia de Dios. Jesús le dijo a sus discípulos para que tengan paz en el mundo de aflicción, pero confiad porque Él ha vencido al mundo. Juan 16:33. Esa es nuestra esperanza escatológica. Vamos a ver la siguiente pregunta. Entonces ya todos saben ahora sí lo que es Epifanía, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Sí, porque alguien no la sabía y ya es que veras. Ni modo, hay que educarlos. Pregunta: ¿cuáles son algunas formas en que las personas se resisten o rechazan el Evangelio hoy en día? Una, pues no tienen escuela dominical. ¿Para qué? No hay que estudiar, solo hay que cantar. La iglesia es solamente para los coritos y para un sermón de 10 minutos y ya. Allá fue demasiado. ¿Por qué hay que hacer una escuela? Porque es la única forma de realmente mover las almas, mover las conciencias, estudiar a profundidad y que se inquiete la persona, que medite, aunque muchos no lo quieran hacer. Mateo 2 del 9 al 11, estos son los últimos. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse en oriente iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Era algo totalmente milagroso. No crean que era una estrella común y corriente. No tiene nada de corriente. Insisto, pareciera que era una especie de faro o pareciera que era como una especie de ovni que le iba señalando el camino a estos magos de Oriente. El 10. Al ver la estrella se llenaron de alegría. El 11. Cuando llegaron a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. ¿Ante quién se postra uno? Ante Dios. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Muy bien, vamos a ver. Ya reitero que esto sería una representación porque dudo que solamente hayan ido 3 personas, porque tenían que ser caravanas para poder pasar todo lo que habían recorrido. No sabemos cómo era la estrella, no sabemos qué luz tenía, pero sí sabemos que les guiaba y que se detuvo en donde estaba María.
En el libro de Bailey nos dice, versículo 9, que la estrella era una aparición milagrosa de un cuerpo celeste que no pudieron identificar en ninguna otra constelación. Para Pérez Millós no se sabe cuánto tiempo estuvieron los magos en Jerusalén. Al salir volvieron a ver la estrella que los guió de nuevo. Esa estrella que vieron desde Oriente iba delante de ellos, iba de Jerusalén a Belén, es decir, de norte a sur, y se detuvo donde estaba el niño. Fue un milagro y totalmente distinto a lo que se pudiese conocer sobre el movimiento de un cuerpo celestial, y así pudieron cumplir su propósito de adorarlo. Versículo 10. Para Bailey, la estrella fue de gran gozo para los magos, y refiere que esa luz se manifiesta en el espíritu, y que los maduros espiritualmente son los que son guiados por él. Romanos 8:14. Para Pérez Millós, con gozo culminó el viaje de los magos. Se alegraron literalmente con alegría grande. Y esto es porque volvieron a ver la estrella. Vieron que el camino y propósito por el que viajaban era el correcto. Se emocionaron al ver que estaban a punto de cumplir el deseo que los movió a hacer ese viaje de adoración al Rey de los judíos. Dios estaba con ellos y la gracia de Dios llenaba cada momento de aquel largo viaje. Versículo 11. Para Bailey, los presentes que le dieron a Jesús son un tipo de su vida y ministerio. El oro, símbolo de la deidad; el incienso, símbolo del sufrimiento; y la mirra simboliza la muerte, que era la sustancia antigua para embalsamar. Entonces, con esos bienes le estaban diciendo que aquí está Dios, quien ha nacido para sufrir y morir. Los magos se postraron ante él, quien es la sabiduría. 1 Corintios 1:24. Ya que Jesús es la sabiduría personificada, Proverbios 8, y también describe la sabiduría oculta de Dios, 1 Corintios 2, del 6 al 7. Él es nuestra sabiduría, santificación y redención, 1 Corintios 1:30. En el libro de Pérez Millós agrega de lo anterior, nos dice que encontraron al niño en una casa, en una aldea perdida de Palestina. No, ya no estaba en el pesebre. Quítense esa idea. Estamos hablando de que por lo menos estuvieron 1 año a 2 años allí en Belén. Él ya no estaba en un pesebre, sino en una casa. No se sabe el tiempo que había transcurrido desde su nacimiento. El hecho es que se encontraba delante del Mesías. Se postraron y rindieron adoración. Se pusieron de rodillas delante del niño. Era el resultado de la fe que tenían esos magos. Era el que venía a regir las naciones y ser el Salvador del mundo. Por tanto, se requería adorarlo. Después abrieron sus cofres y le dijeron oro, incienso y mirra. No se puede ofrendar a Dios aquello que no cuesta, como lo dijo David, 2 de Samuel 24:24. El oro se relaciona con la realeza, el incienso con la adoración y el culto a Dios, 1 de Crónicas 9:29, y también con las oblaciones como parte del ceremonial de ofrenda, Levíticos 21:1, 2, 15 y 16. La mirra se relaciona con el hombre, ya que solo una vez se relaciona en el Antiguo Testamento con la composición del aceite de la unción, que tiene relación con sacerdotes, hombres mortales. Éxodo 30, 22, 23 y 30. Sin embargo, la composición del aceite de unción se reservaba solo para ungir lo relacionado con el santuario y el sacerdocio. Es decir, no podía ser usada la composición que no fuese en lo sagrado. Entonces estos regalos son ofrendas como expresión de adoración y es parte esencial del culto en la medida en que reconozcan a quién es el Señor. En esa medida ofrendará. De acuerdo a la inteligencia artificial de Google, el viaje de Persia a Belén en el siglo I tendría una duración entre 86 días a 1 año. Son más de 2.000 kilómetros de distancia entre ambos puntos en una caravana. Por eso es imposible que haya sido el nacimiento, la Epifanía, en los 40 días de que María tenía que estar purificándose. Tardó mucho más, tan solo por el tiempo que tardaron la caravana de los magos. Reflexión. Del libro 95 tesis para la nueva generación,
de Lucas Magnin, editorial CLIE, tomamos la número 7. Levantar la voz contra las hegemonías intelectuales, el esnovismo y las modas culturales también es parte del rol de los profetas. Nos dice que Aristóteles era omnipresente para los escolásticos, que afirmaban que no se podía ser un verdadero intelectual sin basar las propias opiniones en la tradición aristotélica. La escolástica tardo-medieval era ya el sistema imponente en la Suma de Tomás de Aquino, ni tenía la potencia analítica del sutil Duns Scoto. En la época de Lutero, la escolástica era puro escolasticismo, la cáscara débil de un imperio intelectual agotado por las disputas internas, la exageración y el elitismo. El lenguaje enreversado y los silogismos oscuros de la escolástica convirtieron al Evangelio en una actividad a la que solo unos pocos accedían. ¿Cómo hay actualmente? No solamente tiene que ser un teólogo el que pueda decirnos lo que se refiere al Evangelio, pero ni lo estudian. Una filosofía teológica en la que el cristianismo original del Nuevo Testamento era solo un elemento entre otros y ni siquiera el dominante. La escolástica a principios del siglo XVI se había convertido en una hegemonía cultural que había cooptado la capacidad de análisis de la academia. Pero Lutero, al llamar a Aristóteles pagano, maldito, altanero y perverso, que había seducido con sus falsas palabras a los cristianos, Dios nos ha atormentado con él a causa de nuestros pecados. Sé muy bien lo que digo. Conocía a Aristóteles también como Santo Tomás y Scoto. De eso se podría gloriar sin vanidad. No importa que durante siglos muchas inteligencias se hayan afanado en él. Y es cierto, muchos en su momento, en ese tiempo, en lo que es el inicio de la Reforma, veían a Aristóteles como un dios, y su conocimiento en la escolástica era lo que definía para ellos el conocimiento, pero no se encaminaban a verdaderamente conocer al Evangelio. Mientras las universidades repetían el pensamiento aristotélico, Lutero afirmaba que un verdadero teólogo no podía llegar a serlo sin desembarazarse del molde de Aristóteles. La Reforma protestante fue una reacción ejecutada desde el interior de la academia misma contra el esnovismo de los intelectuales de su tiempo. Lutero fue un intelectual hastiado del vaho de la academia y dispuesto a cuestionar la inteligencia de su tiempo. A través de la polémica, las paradojas y los contrastes, intentó despegarse de la sobreinteligización de los escolásticos, de su lógica disociada de la revelación y de las sutilezas que convertían la vida en un juego de palabras. ¿Cómo se está haciendo actualmente? Lutero fue un inconformista que siempre conservó una sana desconfianza hacia la razón, las modas académicas y el esnovismo de las élites culturales. Lutero acusaba a los escolásticos de ser sofistas, es decir, charlatanes, relativistas. Actualmente el relativismo está con el posmodernismo, tramposos y snobs. En el siglo XXI galopa el ritmo de la irracionalidad territorial, la inconsistencia, el fanatismo, el chantaje emocionalista y los impulsos sectarios. Es una era desquiciada que ha perdido su quicio, su eje, su órbita, y el cristianismo en tiempos como estos no puede darse el lujo de arrojarse a la insensatez, de no engrosar las filas del absurdo, el arrebato pasional o la superficialidad. Lamentablemente, el cristianismo está siendo superficial. Y una prueba de ello es que muchas iglesias ya no tienen escuela dominical. Simplones, dice Proverbios 1, ¿hasta cuándo insistirán en su ignorancia? Burlones, necios, vengan y escuchen mi consejo, les abriré mi corazón
y los hará sabios. A los creyentes nos toca en medio de estas tempestades evitar la deliciosa pendiente de la irracionalidad fanática y tomarnos el lento y duro esfuerzo de examinarlo todo. A los que quieran conocer desde la fe deberán disputar sentidos a un siglo cautivo de ideas a menudo insostenibles, ideas que por la presión de los pares y el prestigio intelectual que arrastran parecieran la voz autorizada de la cultura y la academia. Hay que ser profetas para este tiempo. Pero el verdadero testimonio profético para esta generación implica levantar la voz contra las hegemonías intelectuales, dudar de los sofismas que nos dan con buena prensa, que suelen tener abultados presupuestos internacionales, las deslumbrantes modas culturales y las escuelas de pensamiento vanguardista que ignoran a su paso la autocrítica y los llamados de atención. Dijo Pablo: nosotros que somos del día debemos estar siempre en nuestro sano juicio. Primera de Tesalonicenses 5:8, imitando a Logos que ordena y da sentido al mundo, en compañía de violentos eslogans que pavimentan caminos totalitarios a derecha e izquierda. Nos toca encarnar un testimonio elemental y en vías de extinción, el sagrado oficio de la sensatez. Pareciera que realmente lo sensato es lo insensato. Pareciera que el cristiano se ha dejado seducir por los hombres fuertes, pero no analizan las ideas. Estamos en un punto de la historia en donde los totalitarismos de todo tipo empiezan a enseñorearse. Y ahí es donde debe prevalecer lo que fue el cristianismo real, el cristianismo que es sensato, que es docto y que no se deja llevar por fanatismos. Como aquellos sabios, todavía hay los buscadores que observan, esperan y buscan a Dios. Desglose. Puede que vengan de diferentes orígenes religiosos, pero cuando vislumbran al Mesías, prodigan al Señor con adoración y ofrendas sacrificadas. Puede que el camino para ellos haya sido arduo, pero te dirán que cada kilómetro valió la pena. Mateo llevó un registro sencillo de los regalos que esos sabios dieron a José, María y Jesús. Cada uno tenía connotaciones simbólicas. Oro, símbolo de realeza. Jesucristo es de reyes y Señor de señores. Incienso es valioso y se utilizaba para culto en el templo. Podemos celebrar que Jesús es la piedra angular de un templo incorruptible, no hecho por manos. Tercero, mirra, un perfume caro para embalsamar. Recordemos el sacrificio de Jesús que nos limpió de nuestros pecados. Como creyentes, nuestra adoración es un regalo a Dios. Al adorar ofrecemos el regalo de nuestras vidas. Pablo nos instó a entregar nuestras vidas como un acto de adoración, Romanos 12:11. Esto implica adorar, pero pocos están dispuestos a hacerlo. Ofrecen parte, pero no su todo. Luego están aquellos que ni siquiera quieren adorar a Dios. Pasan el rato junto a los acantilados de la rabia, la rebelión y la incredulidad. No creen en el misterio, la divinidad y los milagros. Están atrapados en los confines cada vez más reducidos de la ley natural, jurando burlarse de la gloria que se encuentra en cada rincón y en cada grieta de la tierra. Dirán: no necesito este tipo de salvación radical. Son los que han estado en la casa de Dios durante tanto tiempo que han olvidado la desesperación. Debemos cultivar la adoración hasta que el aroma del incienso sature cada área de nuestra vida. Ya dijimos que la mirra tenía muchas más connotaciones que solamente el embalsamiento. Muy bien, vamos por último a las preguntas. ¿Cuándo has visto que la adoración requiera riesgo o sacrificio? En países como Corea del Norte, como Cuba,
Es un riesgo adorar a Dios. En aquellos en donde se ha declarado que el Evangelio no existe y que ha habido persecución, entonces es un riesgo adorar. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestro grupo puede centrarse más en nuestra adoración al Rey Jesús? En conocerlo. Es triste que nada más se crea que adorar es tocar los villancicos y aprenderse un montón de canciones o aprenderse de memoria un montón de versículos. Eso no es adorarlo, porque no es entregar nuestras vidas. Y la verdadera adoración es un sacrificio vivo que debemos hacer precisamente conociendo su palabra. Por último, vamos a ver el siguiente texto. Mateo, ¿todos? Mateo 2:12. Entonces, advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:12. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, hoy conocimos lo que es la Epifanía y vimos como incluso a los gentiles, a esos magos de Oriente, tú les diste la tremenda misión de rendir culto, de rendir adoración a tu Hijo. Y lo hiciste a través de una estrella que no sabemos cómo lo hiciste, no sabemos cómo era, pero cumplió su cometido y lograron ubicar en Belén donde estaba el Rey de Reyes. Y eso te agradecemos, Señor, por tu gran poder y por tu gran misericordia. Todo esto te lo agradecemos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.